si queréis empezamos. Bueno, muchas gracias por haber venido y muchas gracias a Nacho por tener la gentileza de venir a Segovia a presentar su libro desde Cádiz, cosa que es algo bastante inusual. Y después incluso se va a Cañicosa, que está un poco más lejos. O sea, me parece digno de encomienda. Bueno, yo voy a hacer simplemente una ligerísima presentación de Nacho Dueñas, que no le voy a adjetivar, pues no le gustan los adjetivos, pero en todo caso simplemente decir que tiene algunas habilidades naturales, como la creación poética, como también la musical, es cantautor, sabe tocar bien la guitarra y sabe componer bonitas canciones de temas muy variados, de temas reivindicativos, de temas amorosos, de temas que tienen que ver también con la espiritualidad. Ha grabado 3 discos, de los cuales desgraciadamente no ha traído ninguno. Esperemos que la próxima vez sí que nos traiga alguno, por ejemplo, para que lo disfrutemos. Y bueno, su experiencia vital es muy amplia. Realmente la presentación de este libro que tenemos aquí, que se titula De las revoluciones a la contracultura, yo creo que tiene un título muy apropiado y una palabra que yo creo que es muy significativa, que es contracultura. Yo creo que Nacho es un espécimen muy representativo de la contracultura vivida en primera persona. Nunca me engañemos al espécimen, que son muy Realmente sí, yo creo que su vida es un ejemplo de vivir a contrapelo, ¿no? Los que estamos más o menos integrados en esta civilización que tampoco nos gusta, pues normalmente somos muy críticos con ella, pero nos cuesta, digamos, dar el salto para vivir de otra manera, ¿no? Y Nacho lo hace de una manera bastante natural, ¿no? Es un vividor contracultural y yo creo que tiene también en su experiencia vital unas circunstancias que le han ayudado como a encontrar ese lugar de encaje. Lo primero, la búsqueda natural de la justicia, ¿no? Yo creo que esa es una cualidad innata en él que viene de muy lejos, ¿no? Y que en alguna conversación ha salido que tenía que ver con parte de su biografía. Pero después su experiencia latinoamericana, él ha sido profesor en instituto en España, pero también ha sido profesor en la universidad en Ecuador, y yo creo que esto le marcó su experiencia latino-hispanoamericana, porque lo primero le hizo enraizar mucho con esa cultura y le hizo mantener un vínculo muy estrecho con el mundo latinoamericano y con algunos exponentes muy singulares de las últimas décadas en la vida de política y social y cultural de Hispanoamérica, como son Hugo Chávez y Rafael Correa, ¿no? Yo creo que ahora que están tan poco de moda, podemos decir sin miedo que es un correísta y un chavista bastante empedernido, y te mantiene todas las discusiones que quieras a favor de Chávez y de Correa. Bueno, yo creo que eso le ha marcado mucho. También este libro surgió en su experiencia universitaria ecuatoriana, y al margen de este libro que vamos a presentar, tiene otros 2. Uno de ellos parte de su tesis doctoral, que se titula La teología de la liberación en sus primeros años, las comunidades eclesiales de base en Nicaragua como referencia, que es fundamentalmente una recopilación o un extracto de su tesis doctoral, y otro libro, Espiritualidad y política para una nueva época. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que este libro es un análisis del momento en el que nos encontramos a nivel de una búsqueda de horizontes rupturistas, de nuevos horizontes para la humanidad, analizando de dónde partimos, cuáles son nuestros antecedentes
desde el punto de vista político y social, que tiene que ver con una izquierda radical anclada en el marxismo, el anarquismo y todas aquellas fuentes que han alimentado como una contestación a esta sociedad capitalista que vivimos, ¿no? Él propone, y no solo propone, sino que mira hacia adelante y ve que estamos viviendo en un momento de cambio de paradigma, y este cambio de paradigma tiene que ver fundamentalmente con elementos contraculturales, ¿no?, que se aprecian en muchísimos aspectos de la vida que nosotros conocemos, ¿no?, como la banca ética, las comunidades de consumo como la que tenemos en Segovia y otras muchas pequeñas semillas que se van plantando en la sociedad y que son elementos contraculturales, porque evidentemente van, digamos, en contra de esta forma de vida capitalista y consumista. Entonces, bueno, no digo nada más, le paso la palabra a Nacho y le doy las gracias otra vez por haber venido aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas por haber venido. Gracias bueno, primero a Ángel Luis, que fue quien me invitó, estábamos en Cañicosa. Oye, Nacho, pues ese libro vente a presentarlo. Y yo dije, como soy fácil, dije, bueno, si insistes. Gracias al foro y gracias, por supuesto, a vosotras y a los rostros conocidos y a los rostros que llegan tarde y a los rostros que no sé si conocidos o desconocidos, porque estamos todos embozadas o todas embozadas, pero bueno, bienvenidos y bueno, vamos a estar aquí pues echando un manojito de ideas acerca del libro, porque yo me llamo Paco Umbral, por supuesto. Para presentar, creo que eran 45 minutos, le pedí que pusiera aquí un reloj, pero como lo tengo delante no hace falta, pero 45 minutos, ¿no? Porque yo padezco de verbofagia y tengo auto... 45 minutos para marcharnos. ¿Perdona? Que 45 minutos... Ah, bueno, vale. Que después tenemos un rato de coloquio y... Entonces, yo para presentar el libro lo que voy a hacer es desglosar los 4 conceptos principales del título de las revoluciones a la contracultura, hacia un nuevo paradigma emancipatorio. Voy a tratar de conceptualizar o de redefinir los 4 conceptos principales y a partir de ahí los integraremos, y de la integración y relación saldrán, diría yo, conceptos secundarios que todos juntos, diría, dan la totalidad de lo que yo quisiera expresar en la presentación del presente libro. Entonces, repito, de las revoluciones, además, no es casual, quise hablar de las revoluciones en plural y de la contracultura en singular, hacia un nuevo o hacia un paradigma emancipatorio. Vamos a empezar por el final. Emancipatorio, esa es la palabra más fácil. Emancipar es liberar, sencillo. Tienes un terrible dolor de cabeza, te tomas la pastillita o juegas un ratito al pádel y se te quita. Pues te has liberado de un dolor que te impedía llevar a cabo aquello que tenías que hacer. ¿Qué es aquello que tenías que hacer? Vivir. Y en concreto, la actividad que en ese momento querías hacer. Y no podías porque tienes un dolor de cabeza. Algo has hecho que te ha liberado de una losa que te impedía llevar a cabo la parte de tu vida que en ese momento te tocara. Ahora vamos al principio. Revoluciones contra cultura, que no es lo mismo. Revolución. Informalmente diríamos que la revolución es la toma a efectos prácticos y a efectos históricos y a efectos sociológicos. Me vaya a disculpar si yo me pongo muy ensito conceptual y si cito y si digo muy, pero ya es de formación profesional, ¿no? Yo para escribir este libro, que lo hice con mucho amor, tuve que tirar de mucha bibliografía, como cualquier libro que pretenda tener la dignidad de lo que se pretende expresar. Yo tiro de muchos conceptos y voy a intentar decir las ideas complejas que aquí están, pero de la forma más sencilla, para no complicarnos, para yo tampoco complicarme la vida, pues buscando palabrejas. Diríamos coloquialmente, pero de una forma correcta, que la revolución es la toma del poder político por un colectivo organizado, según el contexto, por las armas en los tiempos de la guerrilla, o por el partido político organizado en los tiempos de la democracia representativa. No se confunda la democracia participativa con la democracia. Ejemplo, España. No lo digo yo. El medio, esta mañana comentábamos, el medio The Economist, cuyo propietario es el banquero Rothschild,
se ha permitido, como si fuera alguien, pero bueno, se ha permitido o ha llegado tiene en su revista The Economist, tiene un listado de cuáles ellos interpretan que son las democracias plenas, las democracias como fallidas o imperfectas, etc. España estaba en el de 4 subapartados, España estaba en el primero, ahora estamos en los segundos. Bueno, yo quisiera tomarme un cafelito con Rachel para decir que qué entiende por democracia. Un país como España, donde la jefatura de Estado no se vota y es masculina, y es vitalicia, y es hereditaria, y es sujeta a no responsabilidad legal en el ejercicio de su... O una presidencia de gobierno que no es electiva. O un cuerpo de poder, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, diríamos por revolución, la toma del poder político, sea por las armas, sea por lo institucional, para desde el poder llevar a cabo cambios en la economía y en lo social para minimizar la desigualdad y erradicar en la medida de lo posible la pobreza. Es decir, y llegaron ellos y tomaron el poder, deseablemente por las urnas, porque eso implicaría que en el proceso no habría habido muertos. Y una vez que llegaron al poder, cambiaron la política económica, a resultado de lo cual descendió la pobreza. Ejemplo, Ecuador, tuve 5 años allí. Ejemplo, Venezuela. Nacho, pero a mí me han contado que en Venezuela hay... Sí, pero ¿quién te lo ha contado? ¿El diario El País? ¿O te lo ha contado la FAO? Pero bueno, ese es otro tema. Revolución no es una cosa solamente actual. Revolución nos podemos ir para atrás en la noche de los tiempos, al menos occidentales, y ya en la época de Grecia, ya recordamos a Clístenes, ya recordamos a otros autores, a otros políticos que quisieron limitar el latifundismo para minimizar la desigualdad y la pobreza. Por supuesto, cayeron en el ostracismo, ¿no? No me acuerdo si era Clístenes o si era otro, o Elfiades, aquel que... Efialtes. Aquel que propuso, no, pero esto fue Pericles, tengo que contar. Pericles propuso que los pobres tuvieran el mismo derecho que los ricos o gente de bien para ir al teatro, lo cual no tiene un valor directamente emancipatorio, sino simbólico. Si tú rico tienes al lado un señor que es pobre y está en el teatro, eso quieras que no, te rompe tabúes y te acerca en lo personal. Pues mira, los pobres son señores normales, tienen nariz, ojos como yo, ¿no? A lo largo de los tiempos, bueno, por revoluciones también en Roma, los gracos quisieron llevar a cabo unas moderadísimas políticas de erradicación, no aspiraron a tanto, de minimizar la intensidad de la pobreza, simplemente limitando los tamaños del latifundismo y otorgando a ciertos campesinos unos pequeños lotes de tierra, bueno, fueron masacrados, torturados, inducidos al suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos ir a lo largo de la historia, pues por ejemplo me acuerdo estamos en Segovia, con los comuneros. Los historiadores tienen muchas, como sabéis ustedes mucho menos que yo, que soy de aquí, los historiadores tienen distintas versiones. Si esto simplemente fue una revuelta economicista y antifiscal, si fue una revuelta medievalista contra una nueva versión del poder más europeizante. Yo me quedo con el historiador Enrique Dussel, que decía que la revuelta de los comuneros es la primera revuelta de la historia moderna. Y recuérdese los levantamientos señoriales de, por ejemplo, en el pueblo de Dueñas, de ahí vengo yo además, yo me llamo Dueñas, pues contra el duque de Buendía se levantaron en un motín antiseñorial. Unos años más tarde, Tupac Amaru, 1780, en lo que hoy es Perú, que entonces englobaba, bueno, todo el imperio español, el José Ángel Condorcanqui, educado con los jesuitas, luego gente de bien, porque no todo el mundo era digno de educarse con los jesuitas, después de escribir muchas cartas muy argumentadas y muy corteses y muy cordiales, y me alegro de saludarle, etcétera, etcétera, y de reivindicar por carta y exponer los malos tratos sistemáticos de los españoles contra los indígenas, y después de que no se le hiciera ningún caso, pues levanta un ejército de unos 40.000 indígenas contra España. Aquello salió mal porque Tupac Amaru tiene un pequeño problema. Tenía instintos humanistas, y a la hora de tomar el Cuzco, la ciudad que era el imperio español de facto, pues tuvo miedo de que es que si yo entro ahora voy a generar un baño de sangre y va a morir mucha gente y muchos serán inocentes. En ese tiempo de duda tuvo otro problema,
Los españoles en concreto, que ahí no estaban en contra de él, que defendían el Cuzco, no tuvieron esos escrúpulos humanistas. Arrasaron contra él, lo pillaron y Tupac Amaru, que era el nombre indígena de José Ángel Condorcanqui, español de nacionalidad creo, pero indígena de mentalidad y de vivencia, etc. Se le condenó, le cogieron las 4 extremidades, lo tumbaron en el suelo y un caballo, o sea, asustaron a los caballos para que se fueran en direcciones contrarias corriendo y muriera descoyuntado. Y dicen las crónicas, dicen 2 cosas. La primera es que antes de morir dijo, yo me emociono mucho hablando de esto, yo cuando me pongo a hablar de las revoluciones me emociono. Así que si se me entrecorta la voz y no sé cuánto, porque no se asuste nadie, ¿no? Y entonces justo, además me acuerdo que esto yo lo contaba con mis chicos en clase, y cuando mis chicos en clase montaron la Móvil Morena contra el rector, contra la policía, etcétera, etcétera, profe, que yo... Raúl se llamaba el chaval, yo me acuerdo cuando tú nos contabas. Y entonces dicen que cuando murió, o cuando moría, decía, matadme, no importa, volveré y seré millones. Y las malas lenguas dicen, las malas lenguas son las mejores, como diría Sabina, que Evo Morales, Pachacuti, el indigenista, el indigenismo, el suma causa, el buen vivir, ¿sería aquello la resurrección y por tanto la veracidad? Pues puede ser. Y también dice que cuando fue a su juez español, le dijo, Tupac Amaru, ¿quién es el culpable? Y él respondió, vos y yo. Tú por opresor y yo por libertador. Los dos merecemos morir, dicen que dijo, ¿no? Y después, ¿qué voy a contar? Pues la Revolución Francesa y la Revolución de la Comuna de París, de la cual se ha hablado un poco, pero merecería muchísimo más predicamento. La Revolución del 17, que efectivamente logró que la URSS, esto es mucha bibliografía, que la URSS saliera de su estado de postración social, que se convirtiera en una potencia que erradicara la secular hambruna, que tuviera unos servicios sociales y un bienestar semejante a la de la Inglaterra laborista después de la Segunda Guerra Mundial, pero a costo del terror. No solo desde Stalin, sino antes desde Lenin, con las checas, el terror masivo, y hablo de Lenin, y la represión anarquista contra los anarquistas y contra los marinos del Krondas, y con la represión de la Asamblea Constituyente, puesto que no era de mayoría, etc. Pudiéramos hablar de la revolución de Fidel Castro, pudiéramos hablar de la América de la primera década del siglo XXI, de Hugo Chávez, de Correa, de Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa primera década, nadie menos y nadie más que Noam Chomsky dijo de la América Latina de hace 2 décadas. O sea, de Chávez, Correa, Lula, Lugo, que era obispo, etcétera. Y dijo Noam Chomsky, palabras casi literales, América Latina es el área de mayor efervescencia revolucionaria del mundo. Dijo, ¿no? Eso es la revolución, con sus pros, con sus contras, con sus luces, con sus sombras. Después hay otro elemento parecido que no es lo mismo, que es la contracultura. Si decimos contracultura, ¿qué pensamos? Los hippies. Y nos imaginamos los chavales fumando canuto, vestidos con la ropa, no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero, como inquieto que es uno, yo me puse a investigar y descubrí toda cultura genera su contracultura. Es decir, toda civilización se ha topado enfrente con lo que impropia, pero coloquialmente llaman los hippies del momento. Es decir, la civilización china se topó enfrente con los taoístas. Hubo una revuelta taoísta que más que revolucionaria, y ahora aplicaré la diferencia entre revolución y contracultura, que más que revolucionaria fue contracultural. Una revuelta contra un emperador, porque el emperador llevó a cabo una nefasta política que generó una terrible hambruna. Estos taoístas levantaron una revuelta y resulta de la represión sufrida por ellos, taoísmo, antes de Cristo, por supuesto, pues fueron terriblemente reprimidos y para huir de la represión se constituyeron en pistas de lo que serían las contraculturas, una de las pistas, no la única, en unas comunidades autogestionarias y pequeñas, ¿no? La civilización griega tuvo los hippies del momento, que eran los cínicos. Ejemplo, Diógenes, del cual se dice que iba desnudo por la calle, que se dice que se masturbaba en plena vía pública, que se dice que vivía en un tonel y bebía de la escudilla, en una escudilla, y se dice cierto o no, que yo creo que no, porque alguien se imagina que el Papa de Roma se fuese al alcalde de Marinaleda a decirle, pero bueno, se cuenta que llegó Alejandro Magno
se topó con Diógenes. Pídeme lo que quieras, que te lo daré. Sí, que te eche para allá porque me estás tapando el sol, que es un solecito maravilloso. Como dicen también, pobre bebé, ¿no? Cuando la corrupción del Imperio Romano surge el primer cristianismo, Cristo, que no tiene dónde reclinar la cabeza, el tipo de vida que llevó al menos los 3 últimos años según los evangelios, cómo criticaba a todo poder en cuanto que poder, cómo reivindicó al niño en cuanto niño, y al que escandalizare, o a la mujer en cuanto que mujer, ¿no? A la prostituta, quien esté libre de pecado, etc., ¿no? Años más tarde, ya en la masiva corrupción del Imperio Romano surge, y de la Iglesia, surge el primer monacato cristiano, que eran, literalmente, masas de gentes que, hastiadas de la corrupción del Imperio Romano, siglo IV o V, y hastiadas, hay bibliografía por un tubo, y hastiadas de la corrupción de la Iglesia, se van primero al desierto, siglo IV, siglo V, en lo que es hoy Siria, Egipto, después se esparría para Occidente, a buscar formas de vida sencillas, humildes, religiosas, espirituales y fraternales. De eso a las comunas hippie hay bastante, pero no se puede negar que hay ciertas concomitancias. Eso pasa en el siglo XIII con la corrupción supina de los estados feudales y otra vez de la Iglesia. ¿Con qué? Con las órdenes mendicantes, con las beguinas, con los hippies musulmanes, que son los calandars. Los calandars era la rama radical de los sufíes musulmanes, y estos calandars, se dice de ellos que fumaban sustancias raras que le liberaran la mente, o serían porros, ¿no? Vestían con unos ropajes muy extraños y se daban a la creatividad, a la música, al nomadismo, etc. De ahí a los hippies, 10 minutos caminando y ni siquiera, de la Patagonia. Más adelante son los... Bueno, después están las utopías del siglo XV y XVI, de Tomás Moro, de Tomás Campanella. Después están los románticos. Si uno profundiza en los románticos, aparentemente los románticos eran unos cursis, pero si se profundiza más, hay bibliografía, eran señores que también tomaban eso que llaman sustancias alucinógenas para entrar en eso que otros llaman estados alterados de la conciencia, etc., ¿no? Posteriormente los socialistas utópicos, más adelante los anarquistas y hace 50 años los hippies. Y diría yo, ¿y ahora estaría brotando una contracultura? Yo apuesto que sí. Y explico, trato de argumentar el porqué. ¿Qué diferencia entre la revolución y la contracultura? Y esto es básico, si quisiera que se me entendiera. La revolución, y no es poco, aspira, el ejemplo de Rafael Correa, Ecuador, que es una persona, al trato, es un tipo muy normal, muy moderado, hasta tiene cara de niño que nunca roba un plato, ¿no? Y después tiene ideas muy moderadas, pero que aplica de forma muy audaces. Y él se plantea, que no es poco, por Dios, redistribuir la riqueza, que los ricos no sean tan ricos para que los pobres no sean tan pobres, minimizar la desigualdad para eliminar, repito, en la medida de lo posible, la pobreza, ¿no? No es poco. O sea, si mañana de repente eso se lleva a cabo, ya hemos hecho la revolución. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, o como canta Silvio Rodríguez, absurdo es suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. Es decir, si mañana de repente todos tenemos un margen salarial, 1.000 el que menos, 4.000 el que más, y ya no hay pobreza, y ya seríamos una sociedad feliz, no. ¿Por qué? Porque las únicas causas de infelicidad sociológica no es la pobreza, son las pandemias. No me refiero a las pandemias ahora de moda, que también del COVID, sino la ludopatía, la toxicopatía, el hecho de que para trabajar, trabajo aquí, vivo aquí, hora y media, las maquinitas, que es de locos. O sea, ¿cómo estamos gestionando esto? ¿Esto es necesario? Sí. Pero al igual que es necesario gestionarlo bien. Este hombrillo nos hemos tomado a la hora de comer un entrecot así. ¿Es malo tomarse un entrecot? No, lo que hay que hacer es gestionarlo bien. Lo que no podemos tomarnos 2 al día. Ahora, 1, bueno, ahorita también estaba, que dice tomó un pescado y tomó fruta. ¿No? Vaya ratito más agradable la noche. Entonces, ¿qué hay de malo en que tú y yo? No pasa. Ahora, si nos tomáramos 3 al día, ahí habría un problema. Claramente. Pues eso llévese a la tecnología. Entonces, la teoría del libro es: Occidente, todos los valores de Occidente no funcionan. Entonces tenemos que ir contra los supuestos valores, preservando lo que tiene de bueno. Occidente, claro que tiene cosas buenas. El abolicionismo de la pena de muerte, el hecho de que haya pensiones, sanidad, pues tiene cosas muy buenas.
Pero en nombre de las cosas buenas no vamos a soportar las cosas malas. El tema es Occidente como antivalores. Constitutivamente, el Occidente que surge del siglo XVIII es constitutivamente masculina y por tanto machista. Judeocristiana y por tanto creyente ya no tanto. Capitalista y por tanto materialista. Racionalista y por tanto antivitalista. Individualista y por tanto egoísta. ¿No vale? Entonces hay que buscar otros valores. ¿Qué hacen los hippies? Estaban en contra de todo Occidente. Eso no quiere decir que no haya que respetar, mantener y potenciar las cosas buenas. Y eso es lo que voy a intentar argumentar ahora, para que se me entienda. El Che Guevara, revolucionario. Los hippies del Mayo francés, sobre todo de Berkeley, de Estados Unidos, que venían aquí a Ibiza, etc., hippies. El hippie, además del cambio social, ellos fueron uno de los responsables de que se parara la guerra de Vietnam. Pero además, atentaban, afortunadamente, atentaban en el sentido, atacaban a los valores de Occidente por debajo de la línea de flotación. Por eso Nixon llevó a cabo una represión interdimensional contra ellos. Represión narcótica, represión policial, pero con militares, represión mediática, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre la revolución y la contracultura. Llega un momento que acabar con el hambre no es suficiente. Aunque haya que hacer la revolución, hay que ir más allá, la contracultura. Y la contracultura, si es de verdad, ya incluye la revolución. Entonces, por eso, más que revolución, hablo de contracultura. Y ahora voy a las bases conceptuales de por qué sostengo en el libro que Occidente no da más de sí, ¿no? Entonces, y para eso vamos al siguiente valor, al siguiente concepto. El título era de las revoluciones, definido, a la contracultura, definido, hacia un nuevo paradigma, aquí nos quedamos, emancipatorio, paradigma. Un paradigma sería un ejemplo, o sería la representación conceptual de algo en función de las ideas previas. ¿Cómo diría yo? El paradigma de civilización de la Edad Media era la religión judeocristiana. Por eso acabó como acabó Galileo. Es que tú no puedes encontrar la religión, te estabas cargando el paradigma, te estabas cargando la representación que la humanidad occidental tenía del mundo, de la vida, de la sociedad, según el valor predominante, que era la mentalidad judeocristiana, ¿sí? A partir del siglo XVI llega otro paradigma, que es el paradigma de la modernidad. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito. Esto que viene ahora es un poco liosito, pero sí quisiera expresarme bien y que me entenderéis bien porque esta es la base. ¿Y por qué tiene que ser contracultura y no revolución? Bueno, porque tiene que ser, porque yo lo sugiero, ¿no? ¿Y por qué Occidente ya no da más de sí? Pues son conceptos un poquito complejos que voy a intentar explicar. A ver, todos hemos estudiado en el instituto y después quizás hemos leído. La modernidad es un proceso que surge de una forma muy gruesa en el siglo XV-XVI, Renacimiento, y acaba prácticamente a mitad del siglo XX, posmodernidad. Entonces, como ya todos sabemos, siglo XV-XVI, llega el Renacimiento, ¿no? Y llega el humanismo, y llega el antropocentrismo, y llega una religiosidad más intimista y menos fanática, etcétera, etcétera. Surge una nueva visión más humana y más positiva del mundo de la vida. Se supera muchas cosas que había de oscurantismo, que no todo, de la Edad Media, etcétera. Y sobre todo la maravilla del arte y la cultura renacentista, ¿no? Lo que es la cultura, lo que todos hemos estudiado en historia del arte en el bachillerato, ¿no? Y surgen las bases del nuevo valor de Occidente, ¿no? Insisto, la autonomía del ser humano con respecto a Dios, dentro de la misma fe cristiana, un mayor individualismo, un mayor antropocentrismo, y aunque creamos en Dios, el centro de la vida es el ser humano. Y por supuesto, el centro se pensaba científicamente, era un mito, porque después la ciencia lo desmontó. Y el cosmos es toda una estructura cuyo centro y ser más importante, al menos desde el punto de vista físico, porque Dios no es físico, es el ser humano. Ese es el Renacimiento. En el siglo XVII, como ya sabemos, estamos recordando, surge la revolución científica. Nada es verdad si no es demostrable. ¿Y cómo se demuestra? Mediante el método científico. Medir, demuestre, se considera falso.
Siglo XVIII, la Ilustración, una serie de filósofos, primero los ingleses, después los franceses, los ingleses Locke, Hobbes, etc., los franceses, ya sabemos, Montesquieu, etcétera, etcétera. La Ilustración, que es mediante las capacidades racionales del ser humano, el ser humano entrará por la vía del progreso y ese progreso nos llevará a la felicidad. Es como el ser humano. El proceso evolutivo es lineal. El bebé, el niño, el joven, como el adulto o el viejo, y se murió. Pues es un proceso lineal. Pues decían los ilustrados del 18. La ilustración es, el criterio fundamental de la ilustración es que el ser humano con su potencial, ahora veremos cuál, pero ya me estoy señalando el coco, mediante su potencial luchará contra todas aquellas cosas que le impiden su emancipación, su liberación, luchará contra todo aquello y entrará en un proceso lineal que le llevará a la felicidad. Si me permitís la ironía, queda tan bonito que no sé cómo no se cogieron las manos de alegría y cantaron. Qué bonito les quedó. Con esto estoy preparando, esto no es una gracieta gratis, estoy preparando el ambiente para cuando yo hable del fracaso y por qué de la modernidad. El siglo XVIII es la Ilustración llevada a la práctica mediante las revoluciones. Revolución industrial, que surge en el XVIII, revoluciones políticas, que es la Revolución Liberal, Revolución Francesa, que es parte de ella, y más tarde, ya en el siglo XX, la Revolución Soviética. Y ya en el siglo XX, otras revoluciones, la de América Latina, la de China, etcétera, etcétera, con sus luces y sus sombras, ¿no? Y sobre todo, la revolución liberal en cuanto a las mentalidades, ¿no? Y tarde y mal, no solo se puede ser mujer, sino se puede ser feminista. Y tarde y mal, no solo se puede ser obrero, sino encima ser de izquierda. Y tarde y mal, no solo se puede ser pajarito, sino reivindicar, bueno, ojalá tú que no te peguen un tiro siendo pajarito, ¿no? En fin, no me entrego, que en este libro de pecado voy a existir la primera piedra, ¿no? Y sobre todo, a todo eso, el auge de la técnica. Y esto nos llevará a un mundo que gracias a nuestra racionalidad acabará con el fanatismo, el milagrerismo, la infelicidad, la tiranía del trono, la tiranía del altar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito. Ahora llega el siglo XX y se acaba la Segunda Guerra Mundial y me imagino al sabio de turno rascándose la cabeza diciendo en el siglo XVI, qué bonito, renacimiento, siglo XVI, muy bien. Pero ¿qué ha pasado? Desde que me prometieron que la Ilustración era... Pues ha ocurrido. Primero el colonialismo, millones y millones y millones y millones de negros asesinados y de hindúes y de chinos y de latinoamericanos para la voracidad del europeo, que es una inmensa minoría demográfica y geográficamente hablando. Y ha ocurrido la Revolución Industrial, novelas de Dickens, con las condiciones lamentables de los trabajos de los niños. Ejemplo, según Fernando o Guillermo, son dos hermanos, Díaz Plaja, con la monarquía del rey Alfonso XIII, por razones, que ya es en el siglo XX, por razones humanitarias, se decide que los niños tengan una jornada laboral no mayor a 11 horas, y por razones humanitarias, ¿no? Y después llega la Primera Guerra Mundial, y después llega la Segunda Guerra Mundial, pero después llega el catástrofe ecológico, como dice José Izaguirre, estamos a 5 años aproximadamente de que nos llegue un petardazo ecológico porque el planeta no da para más, no da para más, es que no da para más, ¿no? Y después, según Jan Ziegler, un alto funcionario de la ONU, al menos de los años 50 hasta hoy, 100.000 personas han muerto de hambre cada día, por falta de voluntad política y de movilización de la gente de la calle para evitarlo. Lo cual ha creado yo un día me tomé la molestia dolorosa de multiplicar 100.000 muertos de hambre cada día por 365 cada año, por 50, que son muchos más. Y daba una cantidad no sé cuántas veces mayor que la que de modo propagandístico se la chocó al comunismo, que tiene mucho que ser criticado. Hay por ahí un libro, el libro negro del comunismo, que dice que el comunismo mató a 100 millones de personas, suponiendo que fuera cierto. El capitalismo solo de 50 años para acá ha matado muchas veces más. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No es verdad que había que liberarse y no es verdad que había que acabar con el fanatismo, no es verdad que ¿qué ha pasado? Entonces hay que irse a las bases. Y yéndose a las bases se puede intentar argumentar qué fue lo que pasó. ¿Cuáles son las dos claves conceptuales de la modernidad?
son dos principalmente: el racionalismo de Descartes y la física de Newton. Esto son muchas más cosas. Lo que pasa es que en 45 minutos no puedo aquí. ¿Qué dice Descartes? Dice: la capacidad fundamental del ser humano es su capacidad de raciocinio. La razón es el primer instrumento del ser humano. Y va más allá. Dice: fuera de la razón no hay nada desdeñable o no hay nada digno no de respeto, sino nada de tanta importancia que la razón. Y más todavía, segunda cosita del propio Descartes: a la realidad se la percibe y se la interpreta y uno se mueve en ella gracias a la razón. Y nada más que la razón. ¿Sí? Y Newton saca un modelo cosmológico y Newton determina, y esto en su momento era ciencia, hoy es un mito. No todos los mitos son los griegos, no todos los mitos son religiosos. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que eso es un mito, ¿sí? Pero hoy el universo de Newton, sobre la que está basada nuestra cotidianidad y nuestro sistema económico, es igual de mítico. Y mientras vosotros, con razón, y yo también, nos reímos de los ángeles, arcángeles, nadie se ríe del capitalismo, que tiene una base igual de nicha. Es más científico creer en los serafines, yo también me río, que creer, no lo digo yo, ¿dónde está la mano invisible de la economía? Pues con los serafines. Entonces, primera cosa Descartes, una cosa Newton. Y Newton dice: el mundo, compara el mundo con una maquinaria perfectamente integral, jerarquizada, donde todos los cuerpos, cosas y objetos, para empezar, son independientes uno del otro. Esa independencia se llevará al sistema económico, capitalismo. No, yo soy independiente de ti, así que si te mueres de hambre es tu culpa. Es más, todavía te doy un trabajo. ¿Sí? Entonces, el modelo cosmológico de Newton es un universo estático donde los objetos son totalmente independientes entre sí, de alguna forma vinculadas dentro de su independencia mediante una serie de leyes. La ley de la gravedad, la ley de todas las leyes, ¿no? Velocidad, espacio partido por tiempo, y lo que nos enseñaban en el segundo de Boole, porque todos somos de una cierta edad y todos hemos pasado por el mundo, ¿no? Todos los cuerpos son interdependientes y sobre todo hay dos centros en el universo. El centro invisible, que es un Dios inmóvil, prácticamente Aristóteles, metido donde cae en Newton. Hay un Dios inmóvil que es el centro de todo, y después hay otro centro más físico que es el ser humano. Y por tanto el ser humano es el centro y propietario de todo. Una torpe lectura del Génesis, pues encima nos ha dado la cobertura religiosa para decir, bueno, pues el ser humano, y hemos entendido al cosmos como una despensa a esquilmar, porque las cosas, y el planeta es una cosa, o no, ya llegaremos, y las cosas se pueden esquilmar. Yo no puedo romper esto si me da la gana, pero yo no puedo romper el coco a este hombre, porque este es un ser vivo y este no. ¿O sí? Ahora llegamos, ¿no? Pues bien, ahora resulta que la ciencia determina que efectivamente, mediante la razón y la lógica, etcétera, etcétera, y tú, por ejemplo, fuera de tu razón no eres nada, porque lo más importante es tu inteligencia, tu lógica, y tú no puedes entender la realidad sino usando la inteligencia. Oiga, ¿y la intuición? No, eso es bonito, pero eso no es serio, eso es... ¿no? Y ahora resulta que dentro de la ciencia de Newton surge desde dentro un caballo de Troya. Y surge la física moderna, la de Newton sería la física clásica. Y y surge en el siglo XX, dentro de su propio paradigma, empiezan a descubrir cosas y la ciencia, esto es importantísimo, esto es una revolución tan importante, no la revolución científica, sino las consecuencias de la revolución científica aplicada a lo epistemológico, a lo emancipatorio y a lo cotidiano. Es una cosa tan importante que, salvo cuatro, de esto se quejaba Leonardo Boff, que salvo 4 o 5 cabezas pensantes, no ha cundido. La universidad no se ha enterado, los grandes centros de poder no se han enterado. Y es lo siguiente. Siglo XX surgen dentro de la ciencia 3 caballos de Troya. El principio de indeterminación de la materia, Heisenberg. El principio o teoría de la relatividad, Einstein. Y la física cuántica, Heisenberg y Bohr. Y todos ellos juntos determinan primero, más la cosmología, que sería un añadido, más la no sé cómo se llamaría, el estudio de las micromaterias. Bueno, eso entra dentro del modelo atómico de Rutherford. Nacho, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Y si no entiende esto, se pudiera entender, creo yo, sugiero yo, por qué Occidente no da para más,
y por qué habría que pasar de la revolución a la contracultura. Ya estoy sufriendo viendo reloj porque tengo tendencia a la revolución. Entonces, según el modelo atómico, la materia no existe. Efectivamente, el modelo atómico, Bohr, Rutherford y muchos más, cogen la materia y se van a su última unidad constitutiva, que es el átomo. Y dirán, pero habrá dentro de esa unidad constitutiva otra unidad constitutiva. Lo abren y se encuentran que hay un cuásar. Y abren el cuásar, me estoy inventando la unidad concéntrica, o sea, el nombre existe, lo que no sé. Se encuentra con el quark, y después el cuásar, y después el mesón, y después el hadrón. Y hasta la fecha, resulta que la unidad mínima material o no se ha encontrado o sencillamente no existe. Ah, y eso lo hemos descubierto ahora, eso ya lo sabía el sabio budista Shankaracharya. Y eso ya lo sugerían los místicos hindúes, los místicos taoístas, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo dice en el famoso libro El Tao de la Física, Fritjof Capra, El Tao de la Física, que yo lo leí por culpa de Julio Anguita. Un día leí un artículo y Julio Anguita hablando de la mística, digo, Julio Anguita se ha fumado un canuto. Y cuando leí el libro dije, por lo menos he tenido que haberme fumado el canuto antes. Y resulta que, si es cierto, ojo con esto, que esto tiene grandes, si es cierto que la última unidad real de materia, porque si el átomo no existe, sino que es una representación mental de una cosa más chiquitita, que a su vez no lo es, si no hay una mínima unidad material, la materia no existiría. Y esto sería una apariencia. Eso es lo que decían los hindúes con el lila. Le hace el Tao de la Física, le hace el punto crucial, le hace el... luego, si la base de Occidente es el materialismo y la materia no existe, ¿cuáles son nuestras bases constitutivas? ¿Sí me expliqué? Pero que después resulta que Heisenberg, principio de indeterminación de la materia, dice, espérate, tú no puedes percibir esto, porque al momento que lo percibas, lo alteras. Luego esto es inobservable. Es más, hay una vinculación entre esto y tú. Todo está en todo. No sé. Y más todavía, esto existe y no existe a la vez. Y está en dos partes y en ninguna. Si alguien lo ha explicado, si alguien lo ha entendido, después que me lo expliquen. Yo no lo entiendo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la lógica humana, que la razón, eso que yo dije que según Descartes, tu arma mayor es la razón y fuera... Falso. Falso. Más todavía, llega el siglo XX y llegan los estudiosos del cerebro. Francisco José Rubia, catedrático ya emérito de la Complutense, el cerebro espiritual y la conexión divina, son dos libros, donde dice que la experiencia mística no es necesariamente una alucinación, ni un fraude, que a veces sí, y da la explicación neurológica de por qué es verdad que hay una experiencia mística. Y él y otros muchos determinan, ya se sabe, que el cerebro, tú le sacas el cerebro a este hombre, le coges un hacha y ahí no hay un cerebro, y esto es importante. Esto no, ahí hay tres cerebros, hay uno dentro del otro y uno dentro de otro. Y el cerebro más profundo es el que te da tu configuración identitaria. ¿Qué define mi ser humano? ¿La capa superficial que es la ropa o mi interioridad? Entonces lo más profundo, lo que te configura es la capa más interna. Pues bien, hay tres cerebros, voy de fuera para adentro. El cerebro externo que tiene 4, 5, nada, esos son 10 minutos, ¿no? Millones de años, que es el cerebro, ¿cómo se llama? El cerebro, el neocórtex, que es el que determina nuestra racionalidad, la que divide sistémicamente, ideológicamente, el ser humano de otro dominio del cual venimos. ¿Esa es nuestra identidad? Sí. Salvo que haya otra dimensión concéntrica interior, que la hay, que es el cerebro límbico, que es aquel que todos tenemos, que heredamos de nuestros tatarabuelos, los mamíferos. Somos unos mamones, como dirían en mi tiempo. Y esa es la que determina nuestra emocionalidad. Luego, mucho antes que ser racionales, somos emocionales. Pero es que no acaba, hay otro cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es la herencia de ese reptil que fuimos hace millones y millones y millones. Pero están nuestros instintos. Y el que opera, Descartes no tiene razón, Descartes se movió con los datos de la ciencia, de la época, etc. Y quien determina nuestra identidad y nuestro comportamiento, ¿sí?, es el instinto, no es la razón.
Luego Descartes se ha basado, Occidente se ha basado en la materia, y no es verdad, y en la razón. Por eso si alguien pone una bomba, o alguien saca un cuchillo, empezamos todos a correr. Funciona distinto. Después nos da taquicardia, funciona la emoción. Y después, solo después, funciona la razón. Coño, el día anterior me leí un libro de autodefensa muy racional, ¿sí? Pero no me sirvió de nada. Primer error de Occidente, no somos materia. Segundo error de Occidente, no somos inteligencia. Y hasta donde sabemos, somos el ser más inteligente de la creación. ¿Sí? Pero que nuestra capacidad comparativamente hablando más desarrollada sea la razón, no quiere decir que seamos que nuestra principal capacidad no es la razón. Y los afectos, y las pulsiones, y el humorismo, y lo onírico, y el erotismo, y el amor, y la solidaridad, y la creatividad, y los anhelos, dicho de otro modo. Y si las revoluciones hubieran sido menos cerebrales y menos doctrinales, y hubieran sido más amorosas, más fraternales, más solidarias, más soñadoras, más locas, diría yo, me llamo Paco Umbral, más hippie, como los hippies eran, haz el amor y no la guerra. ¿Sí? Entonces, Occidente no funciona. No es verdad que quien funciona en nosotros es la razón, no es verdad que el mundo sea... Y sobre todo, todos somos distintas manifestaciones, cosmología, todos somos distintas manifestaciones o epifenómenos de una misma realidad. Y sí, somos lo mismo. Este dedo es una cosa, este dedo es una cosa, ¿sí? Y no se conocen, pero constitutivamente son lo mismo. Pues nosotros somos lo mismo, distintas manifestaciones de una misma cosa. Pero eso lo decían los taoístas, lo decían los hindúes, lo decían los budistas. ¿Cómo sabían los místicos milenarios aquellos que hoy solo sabemos por el laboratorio? Pues no por eso, porque eran místicos, porque eran intuitivos y porque eran racionales, pero no racionalistas. Entonces, Occidente no funciona. Hay que buscar otros valores. Y entonces, cuando llegan los años 50, dice el sabio de la tribu, y esto era lo que me trae la modernidad, paso de la modernidad, y paso de todo, y me dedico a vivir mi vida. Y esa es la postmodernidad. La postmodernidad, como sabéis, todos los estudios Bátimo, o como se pronuncie, es la huida de la lucha por la modernidad, por el desengaño que supuso. ¿Sí? Entonces se dedican al esteticismo, se dedican a pintar cuadritos, los postmodernos confesos. Llevan su vida, cosa que es una acción muy legítima, su vida la encierran en su cotidianidad, se desentienden de toda lucha social porque dicen no sin razón. Lucha social, ¿para qué sirvió? El capitalismo, la guerra de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hambre, desastre ecológico, etc. ¿Significa que no había que luchar? Sí, había que luchar, pero con otras bases. Y en esto, si me voy explicando, todo Occidente no funciona. Tiene cosas buenas, sí. Pero mientras no asumamos que todos somos una misma cosa y que nuestro motor es supramaterial y que el motor es emocional, por no decir, que no me da tiempo contarlo todo, por supuesto, la experiencia mística de los viajantes está más que constatada en su explicación científica, más que demostrada en su fenómeno. Pero las resurrecciones de gente muerta también. Raymond Albert Moody vive después de la vida, hasta da sus teorías. Como la telepatía, el mismo Jung, está más que constatada. Como eso, que llaman milagros, hay. Y no me refiero solo, cuando digo está demostrado, me refiero a Iker, del quinto milenio, sino a gente seria. Por ejemplo, hay un caso, un médico que se entera del fanatismo de la Virgen de Lourdes y va a ir para allá para desmontar la falsedad, porque él era racionalista. Y cuando llega se topa con que aquello era verdad. Y él se hizo católico, porque se dio cuenta que aquello científicamente imposible, él, como científico, constata su veracidad. A la vez que él dice que la ciencia carece de capacidad de explicarla. Error de Occidente. Aquello que no sepa explicar no existe. Oiga, Occidente, usted no puede ser un poco más humilde y decir, aquello que no sé explicar no es que no exista, a lo mejor que mi mente, a diferencia de los hindúes milenarios, no tiene capacidad, porque la razón no da para mucho. La razón da para linealidad. Si 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4. Directa e inversa, pero no da para la explicación paradójica, sinuosa y aparentemente contradictoria de la realidad. Pero eso meterse en otro, volvemos. Fracasa la modernidad, fracasa la posmodernidad, porque aburrirse es un coñazo. El ser humano está hecho para luchar. Y si tú te tienes una semana en tu casa, con el mando a distancia, y qué coñazo en la vida,
Claro, está en la calle, vive, etcétera, y lucha, etcétera. Entonces, fracasa la modernidad, fracasa la posmodernidad y surge la transmodernidad. ¿Qué viene a ser básicamente? A ver, ay, no quiero saber de la justicia, ni de la solidaridad, ni de la libertad, porque mira lo que nos lleva. ¿Sí? Pues eso no quiere decir que esos valores no funcionen. Quiere decir que esos valores habrá que funcionar bien, con las herramientas científicas de nuestro siglo. Y ahora ocurre una cosa muy bonita que es lo que yo llamo, lo que se llama el nuevo paradigma epistémico. El paradigma epistémico, como sabemos, es un nuevo paradigma, una nueva representación. La ciencia de nuevos datos y a partir de principio de la determinación de la materia, la física cuántica y la teoría de la relatividad, surgen una serie de pensadores, nosotros lo hemos hablado ya en Cañicosas, ¿te acuerdas? Una serie de pensadores que aplican el funcionamiento de la realidad según sugiere la física moderna del siglo XX, a diferencia de lo que erróneamente sugería la ciencia del siglo XIX. Siglo XIX, el universo es estático. Siglo XXI, el universo es dinámico. Siglo XIX, los seres humanos somos interdependientes. Siglo XXI, los seres humanos todos somos dependientes. Siglo XIX, el mundo, el planeta, el universo es un ser estático, inerte. Siglo XXI, el planeta es un organismo vivo. Eso dice la teoría mítica de la Pachamama de suma causa, ¿sí? Y la teoría científica de Margulis, de los autores de Lovelock, y me falta alguno, de Marella, de Maturana, etc. Si el planeta es un organismo vivo, ya no tenemos derecho a filmarlo. O como hacen los aymaras, qué cosa más bonita. Me estoy hablando de mis indios y vasillos. En Ecuador teníamos una universidad cuya una de las carreras era interculturalidad. Y me acuerdo cuando nos contaban que cuando los indios aymaras rozaban, como se dice, clavaban el arado para hacerle daño a su mamá, a su pachamama, antes se arrodillaban y le pedían perdón, pero es que le decían que era para su subsistencia. ¿Alguien se imagina a las macrogranjas pidiéndole disculpas o a los brutitos que se comen entregó cuando no hay testigos delante? No son ellos los únicos culpables, ¿no? Cosa científica no funciona. Entonces surgen una serie de pensadores que pillan cómo es la realidad y el cosmos según determina la física clásica. Todo está vivo, todo constituye una única unidad. Lo que funciona no es la razón, que tiene su papel importante, sino que es el amor, la pasión y el instinto. Y la razón lo que hace es ordenarlo. ¿Sí? Y eso, todas esas, bueno, una serie de elementos más, ¿no? Y todo eso lo llevan a distintas disciplinas. Y surgen básicamente, en todas las disciplinas surgen una serie de teorías. Y básicamente, voy a citar nada más que 2 o 3. Por ejemplo, Bateson, o como se pronuncia, se escribe Bateson, dice que todo está vivo. Es más, el universo tiene una doble característica, sí, 2 cosas que la caracterizan. El hecho de tener el universo conciencia, el hecho de tener mente. Eso lo sabían los indígenas, eso lo sabían los hindúes, eso lo sabía el ser humano de la Edad Media con la teoría del anima mundi. Y lo que nosotros hemos son catetitos. Resulta que estos pobres catetos, la ciencia que hemos creado le da la razón a ellos en contra de nuestra propia vanidad. Vemos como Occidente, la pobrecita no va para más, por más que sus avances técnicos sean muy buenos, el día que se empiece a usar bien, que aquí ahora va a ser eso, que a mí me interesa bastante, pero estamos en la barbarie. El Papa al lado a Tosí decía, no con estas palabras, que cuanto, venía a decir, yo interpreté, que cuanto más era sofisticada la tecnología que creábamos, nuestra capacidad de conciencia no se desarrollaba al mismo nivel. ¿Eso qué va a llevar? Ah, bueno, pero seguimos. Entonces, Bateson dice, la doble característica del cosmos es tener conciencia y tener mente. Señores, no se puede tener conciencia ni tener mente, salvo que se sea un ser vivo. El planeta es un ser vivo. Sheldrake, los campos morfogenéticos. El poema precioso que tú hagas aquí, tú te dices, este tío no se calla de las barbas, voy a escribir un soneto, y de repente alguien en Ecuador o en la Polinesia lo hace igual. No es que te haya copiado, es que de alguna forma, sin que sepamos cómo, de un dicho totalmente impropio, pero coloquial para que lo entendamos, eso queda de una forma archivado. No sabemos en qué, está funcionando
Y esto no tiene que ver con la red ni con internet, etc., ¿no? Entonces alguien inconscientemente lo puede encontrar, y lo puede sin darse cuenta, un proceso subconsciente, que es una de las teorías que justifican la telepatía, la adivinación, los sueños premonitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y así muchos principios más. Leonardo Boff, Ken Wilber, Friedrich Capri, una inmensa minoría que han creado un nuevo paradigma epistémico, o sea, un nuevo paradigma para interpretar la realidad. ¿Cuál es el problema? Que estamos en el siglo XXI y yo aquí no veo a nadie, ni yo, vestido como en el siglo XIX. No tendría sentido. No tiene sentido estar en el siglo XXI, tener unos paradigmas cotidianos del siglo XIX. No sirve. Eso es el capitalismo, eso es el socialismo, etc. Bueno, pues todo esto lo llamamos al paradigma emancipatorio. Es decir, todo esto vamos a llevarlo a la política. ¿Y qué lleva? El capitalismo, lógico. Si lo más importante del ser humano es su corporalidad, que es su materialidad, mimemos su materialidad dándole más y más y más y más. O ese, ¿para qué me interesa? Para que trabaje para mí y me haga rico. El socialismo y el comunismo y el marxismo y el movimiento obrero, con todas las cosas buenas que tiene y las malas. ¿Por qué funcionó? Sencillamente porque con todas las ideas técnicamente buenas, banca pública, servicios sociales, jornada de 8 horas, ¿qué más? Nacionalización de los medios de producción para repartir las plusvalías y evitar la pobreza mediante la minimización. Todo eso está bien, pero emergió un paradigma equivocado. Mucha doctrina, pero poca vitalidad. Mucho orden y mando, etc. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Es la tesis. Sí, el paradigma emancipatorio o la teoría liberadora a nivel político hubiera surgido no en el paradigma del siglo XIX, paradigma masculino, machista, militarista, vertical, por tanto aquí mando yo y tú no mandas nada porque encima eres hasta mujer, etc. ¿Qué hubiera pasado si la liberación se hubiera propuesto con los nuevos paradigmas? Cosa que no se pudo en el XIX, pero joder, que llevamos ya un siglo con los, a nivel público, los paradigmas están ahí. Y ahora, muy recientemente, con 5 o 6 autores, algunos nombrados, se están redescubriendo. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera manifestado o creado o surgido el paradigma liberador en el nuevo paradigma emancipatorio? ¿Sí? Es decir, y si hubiera surgido la nueva teoría y la nueva vivencia y la nueva forma de hacer la revolución y por tanto la contracultura ya con las nuevas ideas, pues esa es la propuesta del libro. Entonces, claro, el marxismo tuvo que ser autoritario, tuvo que ser vertical, tuvo que ser militarista, porque emergió en un contexto demasiado racional y material, sin espiritualidad, sin fraternidad, sin democracia, etcétera, etcétera. Entonces, como muchas veces la realidad va por delante de nosotros, sí que de alguna forma está emergiendo de una forma espontánea los nuevos paradigmas. Y sin que nadie se haya reunido en su casa con 4 sabios, que así se escribió la Constitución de este país, venga, vamos a crear un nuevo paradigma. No, el nuevo paradigma surge espontáneo. Y de repente surge el feminismo. Todavía la Revolución Francesa, ¿cómo se llama esta mujer? Olive de Gouges fue guillotinada. Porque propuso que, al igual que los derechos del hombre, surgían los derechos de la mujer. Delito, ¿no? Y sin embargo del feminismo. Toda teoría emancipatoria que se respete quiere ser feminista, afortunadamente, ¿no? El feminismo. Todavía la mujer cobra el 30% menos, todavía la mujer muchas veces va vestida y eso nadie dice, ¿qué? Hay que escuchar a las feministas, ¿no? Todavía las mujeres van como... Hoy vi una entrevista de una chica entrevistando, Susana Griso, entrevistando al ministro ruso. Ella iba con minifalda y con escote, que bueno, es su uso de libertad. Pero la sociedad no vería bien que tú o yo saliremos periodistas, saliremos usando piernas y escote. Se llama machismo. O que tú en el fondo de tus zapatos, en el talón, te pusieras un palo así de gordo, porque eso te hace más atractivo. Las mujeres dirán machismo, ¿no? Pero surge el pensamiento feminista, con todos sus errores, con todos sus aciertos, y surge el pensamiento ecológico. Y surge la Laudato Si. Cuando el Papa habla, yo dije, esto lo ha escrito un Papa, cuando habla usa la palabra contracultura, que es mi palabra fetiche, dice que se volvió, no es literal, dice se volvió contracultural, intentar un estilo de vida que logre hacer de la tecnología un elemento, como diría yo, complementario, ¿no? Y habla la palabra contracultura. Y él habla de la ecología, que esto es muy fuerte, y que lo digo un Papa más todavía, la ecología biocéntrica e integral. El centro de la vida no es el hombre. Además, hoy, sostener que el centro de la vida es el ser humano, no quiere decir hombre por una palabra, un término sexista, decir que el centro humano es el ser humano es un mito cientificista, no es verdad.
Hoy cualquier chaval de primera carrera sabe que el centro mañana desaparece la especie humana y el resto de la vida ni se entera. Y si se enterara, sería para brindar con champán. Yo soy un ornitorrinco y cerquillo que se extingue el ser humano. ¡Saca el champán! Nacho, yo estoy convencido que el ser humano es el ser más importante de la vida. ¿Sí? ¿Y tú qué especie eres? Ser humano. Si tú fueras ornitorrinco al lado, te sobrarían argumentos de a mí para decir convencido que el ser más importante era el ornitorrinco al lado. Seguro que sí, ¿no? Y dice el Papa, no dice el Papa, dice el ecologismo biocéntrico integral, del cual el Papa, Laudato Si, es de sus líderes, dice, el centro de la vida es la vida. ¿Por qué tú y yo tenemos que valer más que una cucaracha? Es que la pisamos para defendernos, pero es autodefensa, y la cucaracha después se defenderá. Y la cucaracha tiene derecho a defenderse de mí. Ahora yo le pego un pisotón en cuanto a las intenciones, pero ¿por qué objetivamente una cucaracha vale menos que yo? Tú dirás, Nacho, tú vales más que ella, claro. Si tú fueras cucaracha, te iría con los tuyos. Simplemente, ¿no? Entonces surge el feminismo, surge el ecologismo y surge la teología de la liberación, que hoy está ya... ¿Cómo va el tiempo? Ponme un toque, que vaya a misa. Porque si no, poquito, hay 20, 25, puede ser. Sí, pero sí lo decimos. Voy a intentar 20, ¿no? Voy a intentar no llorar de 20 acá. Entonces, surgen primero un pensamiento no anti-europeo, sino anti-europeísta. Y surge la decolonialidad. Y surge la filosofía de la liberación. Y surge la teología de la liberación. Que eso fue un campanazo. Del cual, afortunadamente, no nos hemos recuperado, ¿no? Y surge el feminismo. Y surge el animalismo. Yo no sé tú, yo me doy cargo de conciencia que vayan. Al final yo te envidio que te tomas una cosita que no te da cargo de conciencia, ¿no? Y surgen muchas cosas que hacen 50 años eran ridículos. A la Olimpia de Gugés la guillotinaron directamente. A los ecologistas de hace 60 años simplemente los tomaron por tontos, como a los animalistas de hoy, que dentro de 40 años diré, coño, diremos, ¿cuánta razón teníais? Ahora me lo decís. Y todo esto no solo surge la teoría, sino que surge la práctica. Y surge, y esta es la parte bonita que me gusta a mí contar, ¿no? Sin que nadie se proponga nada, claro, yo, detrás de mi mesita, con mis libritos, voy viendo, voy escribiendo, pero de una forma espontánea, porque otro elemento según los nuevos paradigmas de la realidad, o sea, según la realidad, según los nuevos paradigmas, tiene otras características. Sin que se sepa cómo, la materia aparentemente se autorregula. Ilya Prigogine, o como se pronuncie, Premio Nobel de Biología, viene a decir, no me acuerdo el título del libro, si nosotros cogemos 8 piedras y las tiramos al suelo, nosotros creemos que la forma de caer es aleatoria, pero entre esa materia y el movimiento hay una intrínseca autoorganización. Ellas se han puesto de acuerdo. Bueno, pues nosotros, como se hace sin darnos cuenta, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, aquí surge una... esta parte me gusta mucho contarla, pero voy a ser rapidito en respeto al... Y surge aquí una ecoaldea, y surge aquí un grupo de agricultura ecológica, y surge un grupo de consumo, y surge un ateneo libertario, y surge aquí un grupo republicano, y surge aquí un feminismo radical, y surge aquí... No podemos con el poder. Porque ¿qué puede una ecoaldea? El poder le estornuda a la ecoaldea y los ecoaldeanos tienen que ir a donde yo, a preparar posiciones, porque aquí yo no. Pero, claro, si el enemigo antes era el partido, tú puedes cargarte el partido de un cañonazo. Pero si lo que tiene no es un elefante, si no son 10.000 abejas, tú no puedes con tus cañones contra las abejas. Y poco a poco vas creando un contrapoder. Ese contrapoder se va integrando. Por supuesto, con todo lo que de positivo tenía el marxismo, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Con todo lo que de bueno tiene el anarquismo, con todas las cosas malas que tiene y las buenas. Y, digamos, la dimensión liberadora de la religión y la espiritualidad, principalmente la teología de la liberación, que tiene muchas cosas buenas y algunas cosas malas. Y va a surgir como una especie de contrapoder. Y surge, ya no son las ecoaldeas, es el movimiento de ecoaldea. Y ya es el comercio justo. Y ya el desodorante ecológico que tengo que comprar mañana. Y poco a poco se crea un contrapoder que, como no es mediático, ni hay unos estudios sociológicos, pues va creciendo y no nos damos cuenta. ¿Hasta qué? Y este que nos propia, esto que viene, esta propuesta, o esto que yo creo que va a pasar, ya está tomado de otros referentes que lo escribieron antes, ¿no? Hasta que llega un momento que, si creamos nuestras empresas y no nos da el poder,
Si entre nosotros nos autoorganizamos, y no hablo de las cooperativas integrales, en fin, de miles de iniciativas, de miles. El ocio alternativo, el anticonsumismo, el ecologismo radical, la vida sin propiedad, se puede vivir de alquiler, siempre vivo de alquiler, siempre, y es más cómodo, ni mueble, hasta sin mueble. Yo me puedo vivir sin mueble, no por conciencia, pero por no tener que ir a la tienda a comprar, que me daba mucha pereza. Pero no me hace falta, digo, bueno, pues cuando me hago bien, me lo compro, jamás. Una estantería, ¿qué hice? Me lo dijo un compañero. Ladrillo, tabla, baratísimo, se desmonta en 10 minutos y después cuando me mandaran a otra ciudad, ahí, si llegas a un mueble, busca un técnico, hazlo tú. Muchas veces lo contracultural es que es práctico, ni siquiera es ético, es que es práctico, ¿sabes? Entonces va surgiendo un contrapoder. Ese contrapoder ya no sería solo económico, sería también, se va redescubriendo, se iría creando, y acabo de mente, un poder de abajo arriba, que de una forma teórica sería una triple alianza entre los sectores más lúcidos, abiertos y menos integristas de el marxismo, la teología de la liberación y el anarquismo, porque los tres tienen sus pros y tienen sus contras. Y un ecualdeano, según el cómo, no va a estar en contra de ciertos marxismos, de ciertas teologías de la liberación y de ciertos anarquismos. No está en contra, siempre y cuando sea dogmático, etc. Eso va generando un contrapoder. Y llega un momento que el poder, que no podemos ir contra él, ni él contra nosotros, porque con un cañonazo te cargas el elefante, no las abejas, ¿sí? Vamos diluyendo el poder, hasta que llega un momento que ese poder, primero por disolución y luego por saltito hacia él. Y esto es, como decía Anguita, y acabo de tocar, se acaba. Anguita distinguía la quimera de la utopía. Quimera, sería bueno, sería bonito, sería deseable, pero bueno. Utopía, lo que es técnicamente posible y socialmente necesario. Pues técnica, filológicamente hablando, si es que el concepto de Anguita era cierto, que yo creo que sí, esta contracultura sería posible. Y sería, a efectos políticos, pues los estados serían una simple coordinadora, y esto es sencillísimo, si es que hubiera voluntad política, coordinadora de las verdaderas depositarias de facto de la soberanía, que sería el poder local y el comarcal. Poderes rotativos, poderes que no deciden las bases y el cargo simplemente ejecuta. La ONU se sustituiría por una coordinadora democrática de todos los poderes. En el momento que esto tome cuerpo, se pudiera llevar a cabo algo que hoy creo que es barato. Hace 10 años, con 30.000 millones de euros al año, se erradicaba el hambre. No la pobreza, el hambre, o será un poco más, ¿no? Pero esto es técnicamente posible, etc. Y mi teoría es que, sin que nos estemos dando cuenta de lo que está pasando, estaría emergiendo una contracultura no mediática como los hippies, porque aquello ¡pum!, sino que poquito a poco, un 15M, unos indignados, uno ocupa Nueva York, un foro social, que este es uno, un foro de Sao Paulo, los foros sociales, y poco a poco estaremos entrando en un estado de contracultura. Ejemplo, la iglesia. Hoy tenemos en Cañica, estoy teniendo la cara, no puedo evitar. Hace 30, te lo comento, hace 30 años, sigo antiguo religioso y se me salgo, pues poco menos que te hacen chantaje emocional a este amigo, que yo sé, no solo lo respetaron, sino que por ahí ha pasado, no estaba ahí, pasó el superior de los marianistas, las monjas de la mano, para preguntar por intelectuales impensables, ¿qué está pasando? Un cambio de mentalidad, un cambio que va en contra de la cultura, es decir, una contracultura. Y entonces, como dice la canción, pues todas las contraculturas que en el mundo han sido, pues por fin tomarán carta de ciudadanía y pasará con nuestro cabo aquello que cantaba Silvio Rodríguez, que dice: a los tristes amores malnacidos, Tupac Amaru, Fidel Castro, Hugo Chávez, a los tristes amores malnacidos y condenados por su rebelión, daré algún día mi canción de amigo y fundiré su vino con mi vino sin perder el sueño por la excomunión. Y a quien me quiera incinerar los versos, argumentando un folio memorial, le haré la historia de este sol adverso, que va esperando por el universo, esperando el día que podrá alumbrar. Y eso es. Muchas gracias.